acá, ya saben que solamente denle que sí, un puntito azul y ya, para que no les estorbe ahí en la pantalla. Voy a compartir pantalla. Bienvenidas a la sesión número 7, el capítulo 9 de este material que estamos estudiando de Creadas con un propósito. Y el capítulo 9 dice, si tan solo no hubiera. Ese es digamos, ahí hay una como condición, si tan solo no hubiera, y deja un espacio ahí, ¿verdad? Si no hubiera hecho esto, si no hubiera pasado aquello. Entonces ahí es como para pensar en esa situación específica que quizás nos hemos estado eh, pensando, hemos estado ahí, decimos en Buenica, remordiendo la conciencia, si tan solo no hubiera. Y hay una coma ahí, vivir libre del pasado. Entonces, este capítulo 9 se refiere específicamente a el perdón. Vamos a hablar sobre el perdón, vamos a estar profundizando más sobre el aspecto del pecado, de eh, ciertas cosas que nosotras de repente nos reprochamos, estamos cargando muchas veces con culpas pasadas y por eso dice acá vivir libre del pasado. Recordemos de que Cristo nos da libertad y eso vamos a profundizar. Así que le voy a pedir a alguien que me ayude a leer estas dos, son dos páginas del libro, creo que se miran bien ahí en la pantalla. Entonces, y creo que sí que se lee, no sé si alguna de las hermanas me quiere apoyar, cualquiera de las que estén acá, puede iniciar y leer estas dos páginas y así vamos a comenzar esta noche. Vale, y ahí, alguien que me ayude. La que vea que tiene mejor vista ahí para leer esas letras, creo que están un poquito incómodas, pero sí se lee. Yo, hermano, ya lo leo. Adelante. Dice, si tan solo no hubiera vivir libre del pasado. Ojalá pudiera creer que lo que ha dicho esta noche es verdad, comentó la mujer al orador al final del servicio. Había hablado del perdón de Dios, pero la profunda tristeza en sus ojos revelaba que no había sido capaz de aceptar la verdad del mensaje. Con lágrimas en los ojos añadió, lo que he hecho es tan malo que no podré perdonarme jamás. Se sentía con razones para castigarse por el resto de su vida y estaba atormentada por la culpa. La culpa y el recuerdo de aquellos a los que había herido por su maldad le robaban cualquier alegría que la vida pudiera darle. Era miserable y sentía que merecía vivir de esta manera. Megan se sentó en el círculo de mujeres con la cabeza en las manos. Aborté 2 veces, sollozó. Luego viví, luego viví con mi novio siendo adicta por muchos años y ahora es demasiado tarde. No volveré a ser madre. Y los corazones de las otras mujeres en la sala se dolieron con ella, porque casi todas ellas también habían experimentado la angustia de un aborto. Todas hemos hecho cosas que lamentamos. A veces somos hirientes, desleales o rebeldes. Soltamos palabras ácidas en un arrebato de ira, incapaces de contenernos y causamos un daño profundo a los demás. Obramos con imprudencia y otros comparten las consecuencias. Entonces nos damos cuenta de lo que hemos hecho. ¿Por qué hice eso? Si tan solo no hubiera dicho eso, ojalá pudiera hacerlo todo. La culpa se precipita cuando nos damos cuenta de que hay algunas palabras y acciones que no se pueden borrar, por mucho que nos atormenten. El daño ya está hecho, aun cuando las personas a las que hemos herido nos perdonen. A veces nos parece imposible perdonarnos a nosotros mismos. Nuestras vidas están permanentes marcadas por la culpa. Como en el caso mencionado arriba, cuando alguien dice que no puede perdonarse a sí mismo, necesita entender dos cosas. Hay unos a la siguiente parte del material. Ah, déjenme, que no sé qué.
sí. Creo que tengo abierto 2 veces. Voy a dejar de compartir. No. A ver. Mm, Ahí. Entonces, esta es la primera parte que leímos, ¿verdad? Sobre ese testimonio. Y vamos a irnos a la siguiente. En nuestra naturaleza pecadora, como humanos, hemos hecho cosas que lamentamos. O sea, ese ejemplo, ¿verdad? De esta joven era un ejemplo, pero eh, cada una de nosotras, ¿verdad? Como naturaleza pecadora, ¿verdad? Recordemos que la palabra del Señor dice, quien dice que no ha pecado hace mentiroso al Señor, porque Él dice en su palabra que todos hemos pecado, que todos hemos pecado, que todos merecemos la muerte por ese pecado. Y eso es lo primero que sucede cuando nosotros aceptamos al Señor, ¿verdad? Eso es lo que sucede también, o lo que ciega más bien a las personas. Muchas personas que no han aceptado al Señor, que no reconocen a Jesús como su Salvador, es porque no reconocen que son pecadoras, porque no reconocen de que merecen la muerte, como dice la palabra. Entonces, ahí, ¿verdad? Hay están ciegas realmente, ¿verdad? Hay un proceso ahí que debe de pasar uno y todas las que estamos acá, que hemos aceptado al Señor, podemos, ¿verdad? Entender que hay un proceso. Algunas nacimos en el Evangelio, pero sabemos de que no precisamente el nacer en el Evangelio nos hace automáticamente, ¿verdad? Salvas, ser cristianas y eso. Hay un proceso que cada una también pasa y las que no han nacido en el Evangelio como tal, pues también tuvieron sus encuentros con el Señor. El Señor, ¿verdad? Ya tuvo la manera de cómo llegar a cada una de nosotras. Pero naturalmente tenemos pecado, hermanas. Somos concebidas en pecado, esa es la palabra del Señor también. A veces somos hirientes nosotras mismas, a veces somos desleales o rebeldes, soltamos palabras ácidas en un arrebato de ira, incapaces de contenernos eh, y causamos un daño profundo a los demás. Muchas veces, hermanas, recordemos, el pecado no tiene tamaño, el pecado no está clasificado. Mucho pecado nosotras lo hacemos inconscientemente, por decir así. Eh, y muchas veces palabras, hermanas, palabras que decimos a las personas, estamos dañando a personas. Por ejemplo, ese mandamiento, no matarás. A veces decimos, no, yo no soy asesina, yo nunca he matado a nadie. Pero con solamente el degradar a una persona, el decir un falso a una persona, o decir algo que no nos compete, algo que eh, no deberíamos hacerlo, no deberíamos hablar, estamos matando el testimonio de alguien, estamos matando, entonces no estamos matando físicamente con un cuchillo, con una pistola, pero estamos, hermanas, con la lengua y la palabra del Señor también nos dice que la lengua, hermana, ay, 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 es como dice, como un fuego, como aquello que arde, arde. Entonces hay que tener mucho cuidado. Muchas veces oramos con imprudencia y otros comparten las consecuencias. Hermanas, a veces mucho en las iglesias se dan malos entendidos y a veces hasta sacamos deducciones anticipadas, ya vimos a alguien hablando con alguien, a esos dos hermanos están raros, levantamos falsos que no hemos, obviamente que no tenemos, ¿verdad? Pruebas, qué sé yo. Entonces, mucho eso, parte de la coinonía, parte de las relaciones, parte de las interacciones, estamos expuestos a todo eso. Entonces, eh, es importante este aspecto acá, que podamos entender que el pecado está latente en el día a día, que no podemos estar nosotras pensando que ya somos cristianas, que ya hemos aceptado al Señor y que estamos en una burbuja y que estamos exentas del pecado.
todos los días estamos expuestas al pecado y todos los días debemos de examinarnos y pedirle el perdón al Señor por el pecado que hayamos cometido. Y si estamos conscientes de un pecado específico que hayamos dicho, este día yo cometí este pecado, poder pedir el perdón al Señor. Entonces nos damos cuenta de lo que hemos hecho. Cuando nosotras logramos analizar y estamos conscientes que hemos hecho algún pecado, entonces nos hacemos esa pregunta. ¿Por qué hice eso? Si tan solo no hubiera dicho eso. Cuando estamos conscientes, porque ese es un punto importante, hermano. eh, Diferente fuese que no estuviésemos conscientes. Y ahí es cuando ya el pecado se convierte en una práctica. Cuando uno ya no está consciente de que lo que ha hecho es incorrecto, es algo que está en contra de lo que el Señor nos dice, pues ya eso es práctica del pecado. Y la práctica del pecado, entonces, no, nos haría ver de que realmente no tenemos una conversión genuina, de que realmente no tenemos una relación con el Señor. O sea, cuando nosotros somos practicantes del pecado, ese es otro tema. Ahorita estamos hablando de cuando nosotros estamos conscientes que hicimos algo y que debemos confesar y que debemos de dejar, obviamente, de hacerlo. Pero que también muchas veces por esa culpa que tenemos o eh, esa conciencia, ¿verdad? De que, ala, ¿por qué hice esto? Si no lo hubiera hecho, podemos irnos al otro extremo que es vivir recalcando ese pecado, vivir allí, ¿verdad? Pensando y llevándolo por muchos años, cuando el Señor probablemente ya nos perdonó. La culpa se precipita cuando nos damos cuenta que hay algunas palabras y acciones que no se pueden borrar. Y eso definitivamente, hermana, no podemos hacer nada cuando ya cometimos algo, cuando ya dijimos algo, cuando ya hicimos una acción específica. No se puede borrar, por mucho que nos atormenten. Un hecho, algo que haya sucedido, eh, no se va a borrar, o sea, ya el hecho pasó y por mucho que esté en nuestra mente, eso ya pasó. Entonces ahí tenemos que entender que hay un daño hecho cuando ya hemos cometido alguna falta como tal. Entonces, cuando alguien dice que no puede perdonarse a sí mismo, necesita entender dos conceptos. Cuando nosotros decimos, ala, yo hice esto, pero y entonces, eso no se puede borrar, como decíamos anteriormente. No, no se puede borrar. Ya lo que se hizo, se hizo. El pecado que se haya cometido, la acción, las palabras que se hayan dicho en su momento, obviamente, como les decía, ¿verdad? El objetivo no es la práctica. Por eso la palabra del Señor nos dice que nos ha dado un espíritu de dominio propio, el poder del dominio propio. O sea, previo es eso, o sea, no cometerlo. Tener dominio propio para no someterse al pecado, para no caer en el pecado. Pero bueno, cuando ya se ha ido uno, eh, porque bueno, también dice la palabra que somos débil, que somos carne, y bueno, hay esos aspectos, ¿verdad? Entonces, y se ha cometido algún pecado, sucede que muchas veces estamos con esa culpa y no nos perdonamos. Uno, que necesitamos perdonarnos a nosotras mismas. No es lo mismo decir, no pasa nada, o sea, como le decía, cuando no tenemos conciencia de que hemos pecado, entonces lo justificamos. Ah, lo que hice no fue tan malo después de todo, eso todo el mundo lo hace, así somos nosotros. Entonces, cuando de repente sí, ¿verdad? Se comienza a justificar el pecado, entonces, eso sí está mal. El pecado no importa quién lo cometa, o sea, el pecado está mal, es un acto contra Dios. Todo pecado es contra Dios. E incluso hay algo que específicamente también con esto del pecado, y es el pecado a nuestro cuerpo, ¿verdad? Que es cuando el adulterio, la fornicación, son pecados también que dañan mucho más allá. Como les digo, no es que se clasifique el pecado,
pero todo va a tener una consecuencia muy profunda en lo que nosotros hacemos. Pero Dios ha posibilitado una vida de perdón que resolverá el problema del pecado. Entonces, cuando nosotros decimos perdonarnos a nosotras mismas, no es decir, ay, no, no ha pasado nada, o justificar el pecado. Perdonarse a uno misma es entender que Dios es el que tiene la solución por decir así, para esa culpa o para eso que nos está atormentando, es decir, el perdón. Dios es el que da el perdón. Entonces, perdonarnos a nosotras mismas es entender que Dios perdona, es entender que Dios es el que nos ha dado ya ese regalo del perdón. Y el segundo aspecto, específicamente, ¿verdad? Relacionado a esto, que Dios nos perdona. Y si Él nos perdona, ¿quién somos nosotras para negarnos el perdón a nosotras mismas? Entonces, si ya el Señor nos ha perdonado, ¿por qué nosotras no podemos perdonarnos? O sea, pensemos en eso. Y esto va específicamente para alguna situación que hayamos hecho en el pasado, no el pecado del día a día, sino algo que esté allí en nuestro pasado y que nosotros muchas veces estamos eh, día tras día, hermana, año tras año, que no nos perdonamos nosotras mismas por algo que haya pasado. Y o no perdonamos a una persona, hermana, también. Tal vez una persona, además principalmente, ¿verdad? Cuando estamos casadas, el esposo como tal, y estamos nosotras como ese instrumento con la otra persona, reclamando, vos hiciste esto por tu culpa, esto y esto, y pasamos, somos el tormento muchas veces de la otra persona, recalcándole pecado. Y si esa persona, hermanos, ya reconoció al Señor, ya confesó pecado y esa persona ha tenido una transformación, porque obviamente también hay muchos elementos, ¿verdad? Pero definitivamente hay una transformación. Entonces, debemos de confiar, ¿verdad? De que el Señor ya ha perdonado. Entonces, Dios es el creador de toda nuestra realidad. Así que si Él dice que ya no eres culpable, es así. Si Dios dice que Él nos limpia de toda maldad, entonces eso así es. Dios envió a Jesús para que la culpa no tuviera más poder sobre nosotras. Él envió a Jesús para que Él fuese el Cordero perfecto que iba a a suplir nuestro lugar, que iba a pagar el precio con su sangre. Entonces ya no hay que hacer ningún otro sacrificio. Nosotros no tenemos que andar pagando penitencia de nada. Ah, porque cometiste este pecado, entonces vas a pagar tanto. No, nada, no tenemos absolutamente nada. Solamente, ¿verdad? La confesión, el reconocer que Jesús es ese cordero inmolado, que Jesús es el que pagó el precio y la confesión del pecado. El amor, el poder y el perdón de Dios son reales. Eso es real. Eso debe estar en nuestra vida latente y eso lo debemos de vivir de esa manera. Entonces, toda culpa, todo este peso de pecado que esté todavía cargado ahí en nuestro hombro debe de quitarse de nosotras para disfrutar de la libertad en Cristo, esa libertad plena que solamente el Señor da. Ningún pecado, hermanas, es tan malo como para que el sacrificio de Cristo no lo expíe. Es decir, ningún pecado es tan malo, es tan grande para que Dios no lo pueda pagar. O sea, Él ya pagó por todo. Entonces, si creemos eso, si lo creemos, hermanas, pero aquello de creerlo, de verdad, entonces vamos a resistir a Satanás cuando trate de atormentarnos con los fantasmas de los viejos pecados. Cuando Satanás venga y traiga a la mente esa culpa y traiga a la mente, no, vos no tenés por qué, por ejemplo, subir allí a predicar, o con qué cara vas a ir a predicar allá a alguien si vos hiciste esto, si vos cometiste esto. No, vos no sos limpia, ¿no? Vos no tenés
un valor. Y entonces comienzan esos pensamientos allí y nos detienen muchas veces, hermano. Nos detienen para desarrollar nuestros dones, nos detiene muchas veces eso para poder servir al Señor en la obra, para llegar a otras personas, para predicar el Evangelio. Imagínense personas eh, que en el barrio, por ejemplo, fueron drogadictos, ladrones, que anduvieron robando en las casas. Yo conozco, he visto en el barrio donde yo crecí, había un muchacho que todos lo conocían, que él se metía a las casas a robar y fue un proceso bien difícil desde ese muchacho, o sea, él se metía al evangelio, caía, volvía a andar así en toda esa delincuencia y todo eso. Pero llegó un momento en la vida de él que él, pues firmemente aceptó al Señor, comenzó, ¿verdad?, a seguir a Cristo y ahora él es un predicador bastante, o sea, yo ya lo he escuchado predicar, tiene muchos años de estar convertido, ya tiene su familia, tiene todo, ¿verdad? O sea, una vida restaurada por completo. Entonces, imagínese esa persona así que esté toda la vida pensando, ala, yo no puedo ir a predicar porque yo era un ladrón y yo robaba, yo hacía esto. Entonces, no, cuando la persona viene a los pies del Señor, es limpia de todo pecado, es perdonada. Entonces, no tenemos por qué estar pensando en esos viejos pecados. Debemos pedir al Espíritu Santo que controle nuestros pensamientos, ya que permitir que el Espíritu Santo los controle, controle la mente, nos lleva a esa paz y a esa vida plena que el Señor quiere para cada una de nosotras. Jesús vino porque todos habíamos pecado. Él vino por ti, por mí, y nada de lo que hayamos hecho puede hacer que Él se olvide de nosotros. Somos importantes. Cada una de ustedes acá, hermana, es importante para Dios. La culpa puede ser saludable. En algún momento es bien sentir ese aspecto porque uno está consciente de que hizo algo. Puede mostrarnos la culpa que hay que cambiar algo en nuestra vida. Sin embargo, no es lo mismo culpa que vergüenza. La culpa dice, hice algo malo. O sea, entendemos que hice algo malo, debo de tratar eso con Dios, debo de pedirle perdón al Señor, debo confesar pecado. Y obviamente no es solamente quedarnos allí, también incluso si nosotros cometimos contra otra persona algo, ir a esa persona. Entonces, la culpa es eso, estar consciente que lo que hice fue algo malo. Pero la vergüenza dice, soy mala. O sea, la vergüenza y es algo que a nosotras nos ata en ese aspecto y ya nos hace sentir como que no sirvo para nada, yo hice esto, yo hice aquello, entonces me da pena predicar, me da pena hablar, me da pena decir esto, me da pena decir aquello. No, no me deja esa vergüenza. La convicción de pecado viene de Dios. O sea, el Señor, hay una convicción, he pecado y el Espíritu Santo como tal, ¿verdad? Está allí para hacernos ver eso. La vergüenza no. Dios nos ofrece el regalo del perdón por medio de su Hijo Jesucristo. Todo lo que tenemos que hacer es extender la mano y tomarlo, ese perdón, el perdón de pecado como tal. Imagínense cuando un regalo, usted viene y le regala algo a un hijo, a un sobrino, a alguien, ¿verdad? Un regalo. ¿Qué pasaría si esta persona se lo rechaza y le dice, no, no quiero ese regalo? ¿Cómo se va a sentir usted? Entonces, igual es el perdón. El perdón no es algo que Dios lo condicione. No, el perdón, el Señor nos perdona de toda maldad. O sea, el amor de Dios es tan grande que Él tiene eh, ese cuidado en nosotros para que nosotros podamos ser libres en Él. Así que pidámosle al Señor que nos ayude a vivir en esa libertad de perdón que Él ya lo ha dado, que Él ya nos ha dado a cada una de nosotras. Y, y si hay entre nosotras
A ver, sí, estamos listas. Ok. Entonces, aquí dice, ¿verdad? Manos a la obra. Entonces tomemos una hoja de papel o su cuaderno de notas junto con su Biblia para hacer esta cadena del perdón. O sea, una cadena del perdón, pero bueno, usted lo puede hacer ahí o sea, en la hoja. Dice cadena, ¿verdad? Porque es una dinámica que quizás lo pueden hacer luego en notitas, luego lo juntan, pero el objetivo es simplemente una secuencia. Entonces, vamos a irnos a Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9 eh, es uno de los versículos que mejor ayudan a tratar el pecado y el perdón. Entonces, a ver, alguien que me lea Primera de Juan 1:9. Entonces en su hojita, hermanas, van a escribirlo. Ahorita van a poner ustedes Primera de Juan 1:9 y escriben lo que diga Primera de Juan 1:9. Y alguien que lo quiera leer, por favor. Aquí lo tenemos en versión de nueva traducción viviente, pero igual cualquier versión que ustedes tengan ahí a mano, puedan leerlo para Ok, que vean. bueno, yo creo que es otra versión también, pero dice así. Sí, Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. gracias, excelente. Entonces, Primera de Juan 1:9. Ahí vamos a escribir, creo que lo sabemos de memoria, incluso si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Entonces, vamos a escribir ese texto. Ahora, debajo de ese texto, vamos a escribir Efesios 1:7. Efesios 1:7, igual, alguien que lo lea. No precisamente la versión que está aquí en la pantalla, pueden leerlo desde la versión que ustedes tengan. Efesios 1:7. A ver, alguien que lo lea por acá, por favor. Amén. Sí. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Amén. Gracias, hermana. Tenemos redención, dice, mediante su sangre, el perdón de los pecados conforme sus riquezas, la gracia. Y la gracia, recordemos que es un regalo, que es un don inmerecido. Entonces, eh, eh, ahí igual vamos a escribir Efesios 1:7. Usted escriba en su hojita, escriba el texto y escriba también el pasaje según la versión que ustedes tengan. ¿Alguien más que me ayude y lea Salmo 134? Pero en ti hay perdón y por eso debes ser temido. Gracias, Melissa, pero en ti hay perdón. En el Señor, ¿verdad? Hablando del Señor y por eso debe ser temido. El Señor, ¿verdad? Por eso, recordemos cuando hablamos del temor de Dios, no es aquel temor de terror, de horror, de espanto. El temor es obediencia. Entonces, en Él hay perdón y por eso debemos obedecerle. Gracias. Salmo 103:12. ¿Alguien más? Salmo 103:12. A ver, alguien que lo lea, por favor. No importa las mismas, igual pueden repetir. Salmo 103:12. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Gracias, amada. Aquí en esta versión está al revés, ¿verdad? Pero igual llevó nuestros pecados tan lejos como está el oriente y el occidente. Imagínense hacer la comparación, ¿verdad? El oriente, el occidente, opuesto. Y entonces dice, así llevó nuestros pecados tan lejos. O sea, los apartó por completo. Isaías 43:25. Igual. Dice, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Gracias. Ahí. Borra tus transgresiones. Transgresiones, recordemos que son son los pecados como tal, ¿verdad? Los borra, dice, y no se acuerda nunca más. Miren, esa palabra, hermana, es bellísima. O sea, este es uno de los pasajes
personalmente que cuando yo di con este pasaje, cuando yo lo descubrí, cuando en una prédica me acuerdo que en un mensaje un pastor lo predicó y yo entendí mucho esta parte del perdón. Él dice por amor a mí mismo, o sea, por amor a él mismo, como Dios, como Padre, borré tus pecados y nunca más. Y esa palabra es fuerte. Igual en la versión que leyó Saraí decía nunca, nunca, nunca volveré a pensar en ellos. Entonces, el Señor, Dios ya nos perdonó, hermana. El pecado cuando nosotras pedimos ese perdón, esa confesión genuina, Él nos perdona y Él nunca se acuerda más de ello. Él, quien está pendiente siempre, hermanas, es Satanás. Satanás siempre está pendiente de traernos a la mente, hiciste esto, porque ese es su juego, porque esa es la manera que Él quiere tenernos sometidas. Pero el Señor no se acuerda ya de ese pecado. No tenemos por qué estar nosotras remordiéndonos ahí, ¿verdad? Y Miqueas 7:9 igual, ¿verdad? Es otro pasaje precioso. Igual, alguien que me lo lea, por favor, Miqueas 7:9. Volverás a tener compasión de nosotros, aplastará nuestros pecados bajo tus pies y los arrojará a las profundidades del océano. Gracias. ¿Hay alguien con otra versión por ahí que quiera leerlo? Miqueas 7:9. Dice, la ira de Jehová soportaré porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Está bueno. Ajá, esa versión, ¿verdad? Sobre la justicia. Otra versión, si alguien más tiene. Miqueas 7:9. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz y veré su justicia. Gracias, hermana. Bueno, esta parte habla sobre las profundidades del océano. Creo que hay una versión que habla sobre el mar. No sé si alguien la tiene. Pero bien, o no sé si tal vez ese pasaje o el número, tal vez un número estará mal. Pero bueno, está relacionado, sí. En este aspecto, ¿verdad? Que nos habla. Hermana, es Sí. Miqueas 7:19. Bueno, entonces está mala, ¿verdad? La Sí, cita. Ajá, sí. léalo. Ay, espérese que no lo tenía. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestra iniquidad y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. 15:19 entonces. 7:19. 7:19. Bueno, sí, ahí bueno, sí, estaba incorrecto ahí el número. Ok. Entonces es 7:19. Exacto, ahí es donde él nos dice, ¿verdad? Que él va a echarla a las profundidades del mar. Y imagínense, pues, o sea, las profundidades del mar. Este, eso es algo que está, o sea, tan profundo, que no hay manera, pues, de llegar ahí. Entonces, hermanas, en su hojita ustedes escriben esos textos y escriben, ¿verdad? Lo que dice cada pasaje. Y ahora tómese el tiempo de escribir lo que cada uno de esos versículos de la cadena del perdón dice sobre el pecado. O sea, ahí ustedes puedan poner, si tienen espacio a la par, si no abajo de su hoja siempre, ¿qué les dice a ustedes sobre el pecado? Y específicamente, ¿verdad? Esto es algo muy individual, ¿verdad? Algo muy propio que cada quien va a hacer, no tiene por qué decirlo. ¿Qué les viene a su mente cuando ustedes leen ese pasaje, ¿verdad? De algún pecado que ustedes no se han perdonado ustedes mismas, o sea, o incluso en este momento ustedes puedan pensar, ¿ves? Este pecado es cierto, de repente es algo que yo me he estado ahí achacando, yo me he estado ahí en eso, muchas veces esto me ha detenido
y realmente no, realmente el Señor aquí está diciendo esto, aquí está diciendo que eso ya Él nunca más se va a acordar de eso. Él está diciendo que Él ya me perdonó. Él está diciendo que lo echó al profundo del océano, el mar. Él te está diciendo que la sangre de Jesús. Entonces, ese es el objetivo del ejercicio. Y si hay algún pecado, ¿verdad? Confesar pecado a Dios y concordar con Él en que lo que hicimos estuvo mal, obviamente, ¿verdad? Como les decía, eh, si no creemos o no estamos conscientes que algo malo se hizo, o sea, que realmente fue un pecado, ahí estaríamos mal, ¿verdad? Entonces, igual pedirle al Señor que nos haga ver qué cosas estamos ahí también eh, que hemos cometido o que estamos ahí de repente practicando y no es correcto. Entonces recuerda que fue por tu pecado por lo que Jesús murió en la cruz. Recordemos siempre eso. La buena noticia es que no tienes que encontrar a Dios de buen humor para ser perdonada. No tenemos, a ver cómo está el Señor, a ver si me perdona. Dios va a perdonarte no solo porque te ama, Él ha prometido perdonarte porque su Hijo ya ha pagado por adelantado. No estás en deuda con Dios por ese pecado. Estás libre de deuda en cuanto confieses el pecado y aceptes su perdón. Entonces, hermanas, el perdón del Señor no es verdad condicional de que, bueno, a ver cómo encontramos al Señor, ¿verdad? Si lo encontramos de buen humor. O a ver si este pecado sí me lo perdona porque este es pequeño o este es grande. Nada de eso tiene que ver. Este, eso ya está definido, la forma, ¿verdad? Del perdón del Señor, ya está definido por medio del sacrificio de Jesús. O sea, solamente, ¿verdad? Nosotros debemos de entregarlo al Señor. Si hay algo que nos esté todavía impidiendo o nos esté dando un peso de conciencia incluso, es solamente entregarlo al Señor y vivir libre de cualquier culpa. También, hermanas, eso del ejercicio en la hojita, ¿verdad? Específicamente para que ustedes tuvieran ahí una nota, los pasajes específicos que hablan sobre el perdón y un propio análisis que ustedes puedan hacer. Eh, Aquí también me gustaría dejar este espacio sobre estas preguntas. Eh, ¿Qué significa realmente perdonarse? ¿Perdonar a alguien o perdonarnos a nosotras mismas? Eso lo vimos hace poco. ¿El perdón es un hecho o un sentimiento? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué significa para ustedes según de Corintios 11:2? Cuando el apóstol Pablo, eso igual, alguien si lo quiere compartir, puede buscar según de Corintios 11:2, cuando Pablo habla sobre vírgenes puras, y ahí el pasaje lo dice, ¿verdad? Pues vamos a ver a qué se refiere. ¿Y qué significa para ti llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo? Según de Corintios 10:5. Y puede dar un ejemplo relacionado al perdón. Entonces, estas son preguntas, las voy a dejar aquí en el chat, las voy a poner en el chat para que ustedes, ahorita alguna que quiera compartirla, ya sea en base a estas preguntas, pueden hacer su reflexión en base a estas preguntas o también pueden compartir sobre lo que hemos estado hablando en esta noche. Entonces quiero dejar este espacio, hermanas, para escucharlas, para que no solo se escuche mi voz, no solamente estén ahí, ¿verdad? Escuchando, sino que si alguna quiere compartir, pueda hacerlo. Entonces, les dejo el espacio. Adelante, ¿quién le gustaría iniciar? O igual pueden hacerlo con las preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, esta que dice acá, ¿el perdón es un hecho o un sentimiento? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién le gustaría contestar esa pregunta? Y también hay otra pregunta que creo que también puede ser ahí ayudar. ¿Qué significa perdonar a alguien o perdonar a una misma? Con lo que hemos aprendido en esta noche. Entonces ahí tenemos algunas preguntas. O
estamos libres de hacer algún comentario. Así que les voy a dejar este espacio un tiempito y podamos compartir juntas. Sí, es bueno, hermanas, escucharlas, eso enriquece bastante este tiempo, entonces me gustaría escucharlas algunas. Yo, hermana, le quiero comentar algo. ¿Sí? Hace como un mes más o menos, tal vez. En la sociedad de jóvenes hicimos un retiro, un campamento. Y el tema del retiro era descargado, pero iban a hablar sobre como los problemas de los jóvenes cristianos, por así decirlo, y qué cosas nos detienen en nuestra vida cristiana. Resulta pues que no se pudo abordar un tema que yo ha propuesto pues el equipo que organizó y se dio posteriormente, una semana después, en un culto. Y pues había una serie de preguntas que decía que ¿qué nos impide a nosotros perdonarnos a nosotros mismos si Dios ya nos perdonó? También decía que qué creemos nosotros de nuestro pasado si Dios ya dejó nuestro pasado atrás. Entonces a mí me tocó ser monitor en un equipo.